El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Los hábitos para cambiar positivamente en nuestra vida son pequeñas, muy pequeñas acciones que vamos haciendo en el día a día y que nos ayudan a tener una paz, un equilibrio, a vivir mejor, a disfrutar mucho más de lo que tenemos en nuestro alrededor. No necesitamos tener mucho, pero sí valorar muchas de nuestras pequeñas acciones y de lo mucho también que podamos tener a nuestro alrededor, en casa y con las personas que amamos. ¿Esto de qué se trata? Pues de ayudar a equilibrar mucho nuestras emociones, aprender a manejar nuestras tensiones, aprender a manejar sobre todo nuestros pensamientos, que ahí es donde se gesta todo lo que nos genera bienestar o nos genera malestar. La forma como nosotros pensemos nos hará actuar y nos hará ser, por supuesto, diferentes frente a las cosas que tenemos que afrontar. A veces son difíciles, a veces hay muchas también positivas de las cuales tenemos que sobrecargarnos y ellas son las que dan la paz y el equilibrio que tanto bienestar nos da en salud mental. Si logramos nosotros controlar nuestros pensamientos, como les decía, que son los que realmente pues vienen de nuestro cerebro y es donde se gesta realmente todo lo que nosotros hacemos, pues podemos controlar mucho mejor nuestras acciones, nuestra manera de actuar. Allá es donde nosotros nos detenemos o nos impulsamos a manejar algo y es donde decidimos si lo hacemos bien o no, si esperamos o afrontamos de una vez. Y si afrontamos de una manera impulsiva, pues de pronto nos equivocamos. Entonces tenemos que regularnos a nivel de pensamiento. ¿Y cómo se hace? Una primera manera, entonces, es aprender a respirar. Cuando estemos en una dificultad, tenemos que aprender nosotros y tomar tiempo día a día para aprender a ralentizar nuestros pensamientos o hacerlos más lentos, a hacer que nuestra respiración nos ayude a estar más tranquilos. Cuando nosotros respiramos despacio, de una manera consciente, porque nosotros respiramos de una manera refleja, no sabemos a qué horas lo hacemos, pero cuando respiramos conscientemente, inhalamos nuestro aire por la nariz, lo sostenemos durante 7 a 10 segundos y lo expulsamos solo por la boca, tomando el aire hasta el abdomen. Los resultados son muy efectivos, parece un ejercicio muy simple, pero realmente da mucha efectividad, lo manejamos mucho en terapia y ayuda a que las personas tengan calma y por supuesto piensen más tranquilamente y puedan actuar mejor y bueno, sirve para muchas otras reestructuraciones a nivel de nuestro pensamiento. La costumbre se hace día a día, hay que trabajarlo, hay que practicarlo para que se nos vuelva un hábito como cualquiera que nosotros queremos implementar en nuestra vida. Ese es el primero, lo vamos a tener muy en cuenta, lo vamos a practicar y verán qué funciones tan importantes cambian a nivel de pensamiento. Revisemos el siguiente, que es la relación que hace nuestros pensamientos con nuestras narraciones. Un segundo aspecto está relacionado con nuestro propio lenguaje, por eso es necesario cambiar la narración. Sin casi notarlo, muchas veces construimos una especie de guión o de libreto para hacernos daño. Son esos pensamientos que aparecen y reaparecen para decirnos que no podemos, que las cosas saldrán mal o que debemos temer. Uno de los hábitos para cambiar positivamente consiste en hacernos conscientes de esos pensamientos negativos, repetitivos y modificarlos, porque este es un aspecto que se hace cíclico y que genera cansancio interno porque se está repitiendo constantemente y que va lesionando nuestra autoestima y nos limita para seguir. Desechemos todas esas ideas que nos minimizan, que nos culpabilizan o que nos violentan. El siguiente aspecto que vamos a tener para cambiar positivamente, pues como esa actitud,
Es definir una manera de hacer una prueba y es sonreír. Vamos a ensayar, por ejemplo, a saludar a una persona que nosotros estemos serios y luego miramos cuál es la actitud que la persona toma cuando nosotros saludamos con mucha seriedad, a veces muy parcos, como que no demostramos mucho en nuestra actitud ni felicidad ni empatía por estar con ellos. Y luego ensayamos a hacerlo obligándonos a hacerlo muy contentos, muy sonrientes y muy tranquilos, y también observaremos en la persona cuál es su actitud. En la segunda forma siempre vamos a tener una persona que nos devuelve su sonrisa, que plantea temas, que podemos empezar a comunicarnos y hacernos un poco más entendidos, mucho más tranquilos en lo que estamos comunicándonos. Nosotros vamos a notar también el cambio en nosotros mismos porque nos vamos a sentir que nosotros podemos dar mucho más. Esto nos ayuda a actuar de esa misma manera en otro y en otro contexto, y así sucesivamente ensayaremos que sonreír nos da a nosotros también mucho bienestar y nos cambia la actitud frente a otras situaciones, no solamente el ensayo de saludar. Así que debemos convertir nuestra sonrisa en un gesto habitual. Y debemos revisar que debemos reprogramarnos respecto también, por ejemplo, es otro aspecto al dolor. Nosotros dependemos mucho a veces del dolor físico y del dolor psicológico, y es porque pensamos mucho al respecto. ¿Qué tal si pensamos diferente? Yo he escuchado que nosotros les enseñamos, o muchas personas les enseñan a los niños a decir, no me duele teniendo dolor, y ellos se van jugando y se van entreteniendo en otras cosas. Nosotros también debemos reprogramarnos en eso y hacer que las experiencias no sean tan insoportables. Revisemos en qué consiste este tercer aspecto. Reprogramar la percepción del dolor. Seguramente llevamos muchos años pensando que una buena vida es aquella en la que no hay dolor. Esto es equivocado, además de poco realista. Todos los grandes eventos de la vida implican algún grado de dolor, comenzando por el nacimiento. El dolor no es algo que se deba evitar, sino una experiencia que se debe asumir como natural. Pero no solo eso, también es uno de los factores que nos lleva a evolucionar, siempre que seamos capaces de interpretarlo como una enseñanza. Cualquier dolor tiene un componente psicológico asociado. La tristeza, desesperanza, pesimismo contribuyen a que la persona lo perciba con mayor intensidad. Otro aspecto es compenetrarnos con la naturaleza. A veces nosotros estamos muy sobrecargados de nuestro trabajo y realmente lo que nos ayuda a descansar a nivel mental, a nivel físico, porque respiramos, porque nos ayuda de muchas maneras a tranquilizar aspectos a nivel cognitivo, a nivel de pensamiento, nos baja la ansiedad, etcétera, es compenetrarnos con la naturaleza. Así que vamos a hacer un hábito regular en nuestra vida y es caminar. Hay personas que les gusta correr, que les gusta hacer diferentes tipos de ejercicio, pero tenemos que hacerlo ojalá al aire libre y en lugares que tengan mucho contacto natural. A veces solo salir y caminar nos ayuda a desconectarnos y a quitar una sobrecarga de muchas cosas que pasan en nuestra vida. Así que con regularidad vamos a compenetrarnos con este aspecto que nos hace tanto bien y que se vuelva un hábito. Todo lo que hoy estamos hablando, que son solo 5 aspectos importantes. Y el último es vivir el presente. A veces pensamos mucho en el pasado y eso nos genera mucha carga emocional. Entonces hay que cerrar ciclos, hay que decir, bueno, este tema ya pasó, no se puede hacer más nada, dejémoslo a un lado. Y también hay personas que se volcan a pensar mucho hacia el futuro y entonces les genera mucha ansiedad. El futuro se planea y se espera que lleguen los tiempos y vamos a vivir entonces el presente, haciendo que la mayoría de las veces todo lo que nosotros tengamos no sea alimentar ni esa nostalgia del pasado ni esa ansiedad del futuro. Y por supuesto tener claro siempre hacia dónde queremos ir. Es que las personas construyen y alimentan mucha ansiedad, más bien es porque no tienen un plan definido en su vida. No saben en qué van a hacer de aquí a diciembre, el año entrante. Así seamos
amas de casa, nosotros tenemos proyectos, así seamos solamente personas que estamos en casa sin hacer nada, aparentemente, porque en casa hacemos mucho, ahí están nuestros planes y tenemos que valorarlos. Y si trabajamos afuera y tenemos nuestros hijos, vamos también acompañados de sus proyectos y de las ideas que propiamente a mí me hagan crecer, como estudiar, como trabajar, ocuparme la parte ocupacional de trabajar un emprendimiento o de hacer cosas, manualidades, disfrutar la música y el deporte, siempre van a ser beneficiosos para nuestra vida y para ayudarnos a descansar y vivir nuestro presente.